que voy a presentar. Listo, aquí está. Voy a platicarles sobre la política nacional de suelo y cuál es la relevancia que tiene, y también comentar cómo estamos colaborando junto con la SEDATU. Yo vengo de parte del INSUS, el Instituto Nacional del Suelo Sustentable. Antes era la CORET, seguramente la han escuchado, era antes la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, hoy Instituto Nacional del Suelo Sustentable. Y como tal somos el brazo operativo que tiene el ramo 15, que es la SEDATU, para poner en práctica, para implementar las estrategias y la política que tiene que ver con el suelo. Y aquí otro tema, tradicionalmente la política de suelo, ya por 40, 50 años prácticamente, se entendió como únicamente la regularización de la tenencia de la tierra, por eso es que existía la CORET. Sin embargo, la política de suelo es mucho más que la regularización. Yo diría que regularizar es la versión mínima de una política de suelo, y de ahí viene la relevancia de este documento que acabamos de publicar hace más o menos 2 meses, pero que vale la pena discutir y que es muy necesario que esté en el debate público, y sobre todo que esté en el debate de todos los agentes relevantes para o que tienen una incidencia en el territorio. Ahora, empiezo con un breve diagnóstico. Hace algunas semanas comenté algo relacionado con esto, pero creo que es muy importante reiterar esta idea. Las ciudades de nuestro país han crecido 2.3 veces más en superficie que en población en los últimos 30, 40 años. ¿Esto qué quiere decir? Que las ciudades se han desdoblado, están creciendo hacia la periferia, están perdiendo densidad, pero lo más preocupante del caso es que están creciendo de una forma muy desordenada y completamente anárquica. Un ejemplo que utilizo mucho, que me parece además muy ilustrativo: si pusieran un mapa de una ciudad sobre una mesa y dejaran una ranita en medio y empezara a brincar la rana encima del mapa, y fuera dejando manchones, así es como están creciendo las ciudades, ¿no? Un manchón de urbanización por aquí, otro por allá, otro por allá, y no hay ninguna articulación entre estas nuevas zonas urbanas respecto al núcleo poblacional. Y esto tiene costos gigantescos, es un problema muy fuerte, no solo para quienes viven en estas zonas, sino también para los gobiernos locales. Esto tiene una causa fundamental. El mercado de suelo es un mercado diferente a todos los demás, por una razón fundamental, o son 2 razones en realidad. Una, el suelo está en un lugar y no se mueve, y otra, el suelo es finito. Es decir, no hay de que produzco más y ya estuvo. Entonces, esto genera un proceso económico negativo que se llama especulación. Es decir, hay gente que se apropia del suelo o que juega con el valor futuro que puede tener el suelo para impulsar proyectos que sean para su beneficio y que en muchos casos van en perjuicio de los habitantes y de los municipios. Entonces, este proceso especulativo sobre el valor del suelo lo que genera es que se inflen los precios del suelo de forma artificial, es decir, no es un proceso de mercado como tal, sino de especulación del mercado, y eso genera una expulsión muy fuerte de población. Las familias de menores ingresos, sobre todo los primeros 4 o 5 deciles, es decir, el 40-50% de las familias que tienen menor ingreso, no tienen la capacidad de acceder a suelo formal en la ciudad, porque es muy caro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues se van a suelo en la periferia, donde construyen sus viviendas, que es el suelo más barato que hay, es el único que pueden pagar, pero evidentemente este suelo que está mal localizado, que no tiene servicios, que no tienen acceso a equipamientos, a transporte público, y esto se conoce como asentamientos irregulares, que seguramente todos los han visto en las periferias de las ciudades. Las condiciones de vida en estos asentamientos son o tienden a ser muy precarios. En algunos casos, conforme pasa el tiempo, se consolidan y acceden a los servicios básicos, pero lo que encontramos en virtualmente todo el país es que pasan años, incluso décadas, para que estos asentamientos se consoliden y las familias puedan acceder a estos servicios, equipamientos y a mejorar eventualmente su calidad de vida. Pero todos estos años que pasaron, o décadas, son años de mucha precariedad y que están frenando de forma muy contundente la capacidad de estas familias para salir adelante y para tener un mejor desarrollo. Y ahora, de forma muy breve, les voy a platicar 6
costos o tipos de costo que se derivan de este crecimiento anárquico que tenemos en todas las ciudades de nuestro país. El primero tiene que ver con el costo de la urbanización periférica e irregular. En estudios que hemos realizado en el INSUS, hemos identificado casos en donde llevar los servicios básicos a un asentamiento irregular puede costar hasta 8 veces lo que costaría llevar los mismos servicios en una zona consolidada o planificada. Pónganse por un momento en los zapatos de un gobierno municipal. Tienes por un lado una problemática de asentamientos irregulares muy fuerte, que son además zonas que normalmente no pagan predial, es decir, no es una fuente de ingreso para el municipio, pero además tienes la obligación de llevar los servicios básicos, agua, drenaje, calles, luz, todo, a un costo 8 veces superior o hasta 8 veces superior. Entonces, simplemente con estos datos, ahí podemos ver por qué la infraestructura de nuestras ciudades está en tan malas condiciones y la poca factibilidad que tenemos para algún día realmente tener ciudades con buena infraestructura, con buenos equipamientos, con buena calidad de servicios básicos. Simplemente porque es poco viable desde el punto de vista financiero y por cómo hemos permitido que crezcan estas ciudades o todas las ciudades del país. Entonces, primer caso, el costo de esta urbanización en la periferia y de forma irregular. Un segundo costo tiene que ver con el transporte. Si lo vemos desde el punto de vista del tiempo, la distancia que hay de zonas periféricas, no necesariamente asentamientos irregulares, cualquier asentamiento o desarrollo habitacional que esté alejado de la ciudad, implica tiempos de traslado muy elevados. Hemos identificado que hay familias que tardan hasta 4 horas solamente en ir a la ciudad y regresar. Entonces, si uno piensa que hay que ir a la escuela o que ir al trabajo o hay que ir al mercado en transporte público y tarda 2, 3 horas en llegar, pues estamos pasando la mitad de nuestra vida sentados en un transporte público y dejando de utilizar este tiempo para fines más productivos o con la familia. En cualquier caso, es un esquema donde estamos perdiendo. Pero si lo vemos desde el punto de vista del ingreso, es incluso más grave. Parámetros internacionales hablan de que no se debe gastar más del 30% del ingreso familiar en transporte público. Es como un estándar a nivel internacional. Hemos encontrado que en asentamientos irregulares las familias dedican hasta 60% del ingreso familiar solamente en transporte. 60%. O sea, ya de inicio son familias que el ingreso que tienen disponible para otras actividades, pues ya lo perdieron. Entonces ya van un paso detrás en sus posibilidades de salir adelante y de desarrollarse como personas y como familias. Un tercer costo tiene que ver con la localización. Un asentamiento irregular, por definición, no cumple con la normatividad urbana, que normalmente está inscrita en un plan municipal de desarrollo urbano. Pero también hay otras normas federales, estatales, que tienen que ver con el ambiente, con la urbanización, con muchos temas. Entonces, un asentamiento irregular, al no cumplir con estas normas, es posible que esté localizado en una zona de riesgo. Y de hecho, eso ocurre de forma muy común. Eso lo encontramos todos los días en donde tenemos familias que están en una ladera muy inclinada y que si algún día llega una lluvia muy fuerte puede haber un deslave y que se lleve la vivienda, o que se asientan en cauces de ríos o en otras. Estaba hablando de la localización en zonas de riesgo. Entonces, al estar por fuera de la normatividad urbana, es muy común tener familias que viven en estas condiciones. Entonces, no solo está en riesgo el patrimonio de estas familias, sino que está en riesgo la propia vida de estas familias. Y este es un costo muy relevante, no solo a nivel personal, sino también a nivel social, porque al final, cuando ocurre un desastre, el Estado es quien tiene que entrar a reconvertir las condiciones, a recuperar las zonas que están impactadas por algún fenómeno natural. Y esto va a ocurrir siempre, y más en un contexto de cambio climático, pero es una diferencia importante. Si estamos localizados en una zona adecuada, los impactos que pueden tener estos desastres naturales tienden a ser mucho menores, y las cifras que tenemos históricas de gasto para reconstrucción o para recuperación de zonas afectadas lo muestran muy claramente. Las zonas irregulares que están ya de origen en una zona de riesgo tienden a ser las más afectadas de todas, y de nuevo son las familias de menores ingresos las que están en estos asentamientos. Entonces es un doble impacto, porque además son más vulnerables y es más posible que les ocurra.
La cuarta categoría son los costos ambientales. Igual que en el caso de las zonas de riesgo, es muy común observar que ocurren asentamientos irregulares en zonas protegidas, en áreas naturales protegidas o en zonas simplemente de valor ambiental. Porque no hubo una autoridad que dijera, señores, no es posible que se asienten aquí, simplemente el fenómeno es mucho más fuerte y más rápido de la capacidad que ha tenido históricamente el Estado. Y esto implica un costo gigantesco para la sociedad y para nuestro país. Al final, el capital natural que tenemos, el patrimonio natural, lo estamos perdiendo, al menos en los entornos urbanos, y eso está teniendo consecuencias graves sobre la calidad de vida, la calidad del ambiente y eventualmente la salud de las personas, aunque perder la calidad del ambiente en sí misma ya es una pérdida relevante, además del daño que genera sobre las personas. La quinta categoría tiene que ver con la inseguridad y la violencia. En los asentamientos precarios, periféricos, sean formales o irregulares, es donde encontramos la mayor incidencia de actos delictivos. Aquí pongo un ejemplo. El año pasado, en el marco del programa de mejoramiento urbano, que es uno de los programas más importantes del gobierno y el programa insignia de la SEDATU, el año pasado estamos trabajando en la zona fronteriza del norte, en varias ciudades de la frontera. Y cuando estábamos allá haciendo recorridos encontramos colonias completas, pero así lo digo, completas, que todas las viviendas estaban abandonadas. Y muy grave, había viviendas que estaban quemadas, vandalizadas o balaceadas. Entonces uno se pregunta a qué nivel llega la violencia en estas zonas en que las familias se vieron obligadas a abandonar el único patrimonio que tenían, que era su vivienda. Hay estudios que muestran que el 90% de los costos de la violencia lo enfrenta la sociedad, ya sean las familias, los negocios, digamos la sociedad, a diferencia del Estado, que carga con el 10% de estos costos. Y ese ejemplo que les comento que vimos en muchas ciudades de la frontera norte es el mejor ejemplo de cómo la violencia y la inseguridad afecta a las familias y sobre todo, de nueva cuenta, a las familias de menores ingresos. Y finalmente, la última categoría tiene que ver con los costos sanitarios y es una categoría nueva. Esto surgió a partir de la pandemia del COVID. Algo que ya sabíamos desde hace mucho es que la vivienda periférica, irregular, incluso la vivienda formal en estos grandes desarrollos habitacionales, es vivienda muy pequeña que no cuenta en muchos casos con las condiciones adecuadas de habitabilidad. Ni qué decir de la vivienda precaria, las condiciones son realmente muy malas. Entonces, para aquellas familias que se ven obligadas todavía a quedarse en su casa para evitar un contagio, pues imagínense que vive 1 o 2 núcleos familiares en una vivienda de 30, 40, 50 metros cuadrados. Eso implica una pérdida total de la privacidad, de la intimidad, y esto ha generado además un incremento en la violencia intrafamiliar y desafortunadamente violencia contra las mujeres, sobre todo contra las mujeres. Pero esto además, para aquellas familias que se ven obligadas a salir a trabajar porque si no, no tendrían ningún medio de subsistencia, implica que están más expuestas y cuando regresan al núcleo familiar hay una mayor vulnerabilidad de todo el núcleo por posibles contagios y de nueva cuenta afectando a las familias de menores ingresos. Pero además, como parte de estos proyectos, la idea es generar una oferta de suelo importante, es decir, liberar suelo que se pueda utilizar para un proyecto o varios proyectos de desarrollo urbano que tengan una característica primordial, y es que se genere mucho suelo, sobre todo para las familias de menores ingresos, es decir, que tengan en dónde vivir, que tengan acceso a un lote en donde puedan vivir, pero que no sea solamente para las familias de menores ingresos, sino que sea algo mucho más integrado, que haya desarrollo para diversos estratos socioeconómicos, o sea, que tengamos realmente esta integración que vemos en cualquier ciudad, pero que también tenga diversos usos en el suelo, que haya vivienda, que haya comercio, que haya servicios, que haya varias funciones urbanas que se tienen que cumplir, que haya la infraestructura básica, que haya espacio público y sobre todo que haya actividad económica, de modo que las familias que vivan acá puedan trabajar en esa misma zona y que se dé un proceso interno de desarrollo al interior de este proyecto. Entonces, este es un trabajo que está en proceso.
tenemos ya avances relevantes, pero yo espero que empecemos a ver ya resultados palpables en la primera mitad del siguiente año, pero insisto, los procesos de gestión van avanzando y aquí la relevancia de que vamos a estar trabajando con un ejido, que ese ha sido como uno de los grandes temas en la historia de la urbanización de nuestro país, que muchos de los asentamientos irregulares ocurren sobre suelo ejidal y no hemos sido capaces como Estado y como país de alcanzar acuerdos adecuados con los propietarios del suelo, con los ejidos, para que tengamos un desarrollo adecuado en la ciudad y también para ellos, porque al final es su suelo. Cristo Rey. En la colonia yo llevo viviendo aproximadamente, voy para 4 meses. Batallé mucho regularizando mi situación. El no tener escritura pues me ha dificultado en sí, pues, en los trámites que se tienen que hacer. Ahora que tengo mi propiedad, mi vida va a ser diferente porque pues ahora ya soy dueño. Pues los planes son, ahora sí que pues ya estar seguro, ¿no?, de lo que uno ya tiene. Ahora sí que pues las escrituras le dan una validez a tu vivienda, ¿no? Y pues es un beneficio para uno por toda la vida y para los hijos o la familia que tú tengas, ¿no? Es un hogar que después de por vida lo vamos a tener ya. Un domicilio donde para nosotros va a ser un patrimonio donde nosotros podemos ya invertir en lo de la casa, amplificar, construir y tener mejores beneficios y más por mis hijos. Sin escritura pues el valor es menos, entonces al tener una escritura obviamente la casa ya su valor es aumentativo y conforme van pasando los años pues igual aumenta así que el precio, podríamos decir en esto, y es más seguro porque igual la certeza jurídica de la familia pues ya no van a tener de qué preocuparse teniendo una escritura y pues es el patrimonio para ellos. Así que hablando en un futuro, si yo les hago falta, pues la casa ya le queda para ellos con la escritura. ¿Qué regiones del país son las que estima que tienen más problemas en el manejo del suelo y qué tanto afecta el manejo del suelo los aspectos de corrupción? Gracias. Por favor, adelante. ¿Una por una? Sí, una por una. Ok. Sobre todo en el centro, la entidad que tiene el mayor problema en términos de irregularidades es el Estado de México. Tiene más de 1 millón de lotes irregulares que tengamos identificados. Veracruz está en segundo término y así se va dispersando. Sobre todo es en el sur y en el sureste, donde tenemos el mayor número de lotes y asentamientos irregulares. Ahora, lo que dijiste es el centro del asunto, ¿no? El problema de la corrupción. El suelo es una de las principales fuentes de intereses económicos en el país. Por problemas de suelo se mata a la gente. Esto es algo muy común. Y desafortunadamente en el caso de los asentamientos irregulares también es un tema que ocurre todo el tiempo. Es muy común tener algunos líderes que están extorsionando a las familias que viven en algún asentamiento irregular. Que incluso hay amenazas de que si no pagan los van a expulsar. También tenemos una normatividad que no necesariamente apoya para detener estos procesos destructivos del territorio. La relación, por ejemplo, que tienen los núcleos agrarios, los ejidos y las comunidades con las ciudades es una relación problemática. De origen los ejidos surgieron con una naturaleza estrictamente rural, que tienen que ver con el campo, y conforme fueron creciendo las ciudades, pues el desdoblamiento ocurrió por ahí del 80% en suelo ejidal. Entonces de repente tienes 2 modelos diferentes de ocupación del territorio que no son compatibles, pero que están conviviendo en el mismo lugar al mismo tiempo, y eso ha generado una problemática importante. Y uno de los objetivos que tenemos es justo transitar hacia modificaciones legales que nos permitan homologar los criterios que tenemos en diferentes leyes, en la Ley General de Asentamientos Humanos, por ejemplo, y en la LEGEPA, con la Ley Agraria y otras leyes que son de aplicación nacional o federal. Entonces, la corrupción está en el centro del problema y ahí es donde tenemos que dar la principal batalla. La siguiente, por favor.
Preguntarle a Araceli Aranday de Canal 11, estos 7.5 millones de lotes irregulares son ¿a qué corte? Y también ¿a cuántas familias más o menos abarca esta cantidad de lotes irregulares? Gracias. Este dato es de 2014, sin embargo el dato del INEGI que mencionaba antes de 6.3 millones es de 2018. Hay una diferencia en los datos y es por un tema estrictamente metodológico. Para las encuestas del INEGI utilizan las AGEBs, las áreas geoestadísticas básicas, para hacer el muestreo, y muchos asentamientos irregulares están fuera de estas AGEBs y por lo tanto quedan fuera. En un estudio de Clara Salazar del Colegio de México, ella identifica que en realidad la cifra se acerca más a los 7.5 millones, pero la realidad es que no tenemos un dato preciso. Además es un fenómeno muy dinámico que crece año con año, pero ahorita en el INSUS estamos trabajando en una metodología para tener ya una identificación mucho más precisa de qué tamaño es esta cifra y sobre todo en dónde está. Si asumimos que en cada lote hay una familia, pues estamos hablando de 7.5 millones de familias. Y si asumimos que son 4 personas por familia, pues estamos hablando ahí de cerca de 30 millones de habitantes, es decir, 1/4 parte de la población de México.